106.5. 3:23 minutos, Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de FINJUS, Fundación Institucionalidad y Justicia. Sí, señor. Está por acá con nosotros. No me hagan eso. Servio Tulio, la FINJUS hizo un planteamiento muy interesante sobre modificación de la ley de contrataciones, compra y contrataciones. La 340. La 340. Y eso lo vamos a tratar ampliamente. Ahora, aquí había una discusión. Primero. Claro. Y sería bueno, desde el punto de vista legal de los procedimientos, Claro. del procedimiento criminal, que nos dé su versión sobre este caso el doctor, que Julio fue Gómez. un delincuente, sin el supuesto, asaltarlo en su casa, hirió a un sobrino. Afortunadamente no mató al doctor, el delincuente, Había una en un excusa legal en asalto. tal caso. Un asalto. Exacto. La Él legítima cubre el defensa. hombre para que no lo rematen y él es el responsable de la muerte, y con insistencia y creo que alguien Saña. dijo aquí que con saña se le niega la variación de la coerción. Un hombre que no va a ningún lado y que puede perfectamente esperar el proceso en su casa. Bueno, lo que ha pasado con el doctor es lo que viene pasando con mucha gente. Porque sucede que parecería que la estrategia del sistema de justicia, y eso no se da en la provincia de Santo Domingo, la estrategia que se ha diseñado es que los fiscales, como primera medida, lo primero que piden es la prisión preventiva, y en el 64% de los casos la dan. Entonces, Los dos son peores. Entonces, Fiscales y jueces. por la razón que tú quieras, la dan. Sí. Por eso es que tú ves que el 65-66% de quienes se encuentran en condiciones de interno son preventivos. preventivos. Este es el país que tiene más internos preventivos de América Latina. Pero Por- la doctrina del código, entonces, ¿dónde quedó? Al carajo. Oye, se supone que porque la- se suponía, y ustedes lo plantearon así al principio. al plantear la modificación Claro. del código, que lo que iba a generar esa modificación con las 7 medidas de coerción que se disponía, con la doctrina que La plantearon. última es la prisión preventiva. Es la excepción. La última es la excepción. Sí. Y eso tiene un sentido. O sea, tú no puedes cargar el propio sistema penitenciario de internos, porque ahí comienzan a generarse los problemas. Ustedes estaban hablando de que salieron de la cárcel 2 personas que habían sido condenadas a 20 y 30 años de prisión. Condenada el 16 a 20 Sí. años y el 18 cometen 2 crímenes. Una de las consecuencias de esta política errática de Estado que hemos instalado en nuestro país son precisamente esas. Que teniendo un sistema que no hay quien lo controle, evidentemente ahí la corrupción, el sicariato, por ejemplo, la mayoría actividades del sicariato se hacen desde los recintos penitenciarios de ese país. Se Eso yo creo que coordinan estamos de desde acuerdo ahí. todos los que estamos aquí, Claro que ¿verdad? sí. Se coordina Como por vía también estamos de telefónica. acuerdo todos. Han sido incapaces de establecer No, mecanismos para impedir las oye, aquello del llamadas. no cúmulo Es de que penas. son estructuras de mafia que operan desde el Estado, con niveles de complicidades. Sí, pero una Esa es cosa una realidad. increíble. Y cooperan generalmente en el viejo modelo penitenciario, que eso es tierra de nadie. Grandes negocios. Tierra de nadie. Entonces, aquí tenemos un problema. Entonces, hemos visto que en este caso, un profesional que se ve envuelto en un problema, en donde comienza la sociedad a reaccionar, solidarizándose con su causa, habiendo conocido qué fue lo que pasó, pero sucede que lo que le está pasando al doctor le pasa a cientos de personas en este Exacto. país. Pues tiene un gremio que sobre le todo apoya gente que no detrás. tiene las relaciones Sí es. o los niveles sociales que tiene el doctor. Entonces yo creo que aquí debiéramos nosotros coger ese ejemplo para ver si nosotros podemos revisar la estrategia que el sistema, vuelvo y te reitero, ha venido diseñando. Servio, Yo te lo ¿cómo pongo evaluar? siempre- Disculpa, Cristian, ahí mismo, discúlpame, Cristian. Entonces, ¿cómo evaluar la actitud del Ministerio Público ante un caso de orden público a instancia privada en donde una multitud lincha? ¿Verdad? El Ministerio Público dice que tiene cómo sustentar que fue el doctor que lo mató. Bien. Entonces, ¿por qué la resistencia del Ministerio Público? Y si pudiéramos decir también, está predispuesto con el doctor de mantenerlo en prisión a sabiendas de que tiene varias figuras jurídicas que le permiten
a ese individuo llevar su proceso desde su casa. Además que cuando tú utilizas como medida de coerción la prisión preventiva o una garantía económica que generalmente se la ponen a personas que no cuentan con los recursos, eso es una pena anticipada. Eso es para empezar. Ahora, en este caso, lo que llama la atención, o lo que está llamando la atención, fueron los hechos que antecedieron al suceso. A ese señor lo atracaron, lo persiguieron, se iban a meter a su casa. No, se metieron en su casa. Bueno, pues se metieron en su casa. Y el muerto, él no provocó el hecho. Entonces, ¿tú entiendes? Ahí hay una serie hirieron a un sobrino. No hay excusas legales. Y el sobrino está preso también. Estaba preso. Herido de bala, preso. Ya. Pero que él había ido en 8 ocasiones anteriores, llamado por el Ministerio Público. Él había acudido. Ahora, si el Ministerio Público, porque el Ministerio Público todavía no ha presentado una acusación. No, bien. Si el Ministerio Público, porque también uno de los casos no lo puede fundamentar sobre la base de teorías, los casos se fundamentan sobre la base de pruebas en materia penal. Claro. Porque esas son de las cosas que aquí hay que desmontar. Y muchas veces los medios se hacen eco de casos. No teniendo conocimiento de los elementos que real y efectivamente pueden eventualmente sustentar una acusación, y entonces fundamentan inclusive hasta las noticias sobre la base de teoría. Como pasa con la aplicación del criterio de oportunidad, recientemente utilizado en un caso muy conocido. Sí, claro. También ese es un buen ejemplo. Que sería buena una opinión un poquito más adelante. Entonces yo creo que frente a este acontecimiento, si el Ministerio Público tiene las pruebas de que fue el imputado, sí, digámoslo así. Que es un video que todos vimos, el Ministerio Público lo ve de otra manera. Lo ve de otra manera. Bueno, también él tiene sus abogados que tendrán que alegar una serie de situaciones que se dieron con antelación al hecho. Exacto. Porque también las partes tienen que hacer su trabajo. Esa es la realidad. Yo te lo digo porque yo fui Ministerio Público. Y también fui no defensor público, pero fui abogado de oficio. Yo he estado en los dos mundos, defendiendo imputados y acusando imputados, presentando acusación. Y la verdad es que también los abogados, no estoy haciendo crítica. Pero en el caso que tú planteas, que hacer su trabajo. En el caso que tú planteas, no está tan difícil. Antes de que entremos al otro tema, esta situación, que la excepción es la regla, ¿quién la va a corregir? ¿Cómo la vamos a superar? ¿Se va a seguir imponiendo porque hay una convivencia o connivencia entre el Ministerio Público y el Poder Judicial y el juez? O muchas veces actúan de esa forma. Porque hay que superar esta situación. No, los medios también tenemos responsabilidad. Nosotros metemos miedo, los soltaron. No, es la presión mediática. Pero aquí hay que tener claro que el juez o el fiscal que no es capaz de resistir la presión mediática no tienen derecho a ser ni Ministerio Público ni juez. Tan sencillo como eso. O sea, la justicia va más allá que eso. O sea, nosotros tenemos que la justicia ni se escribe, ni se dice, se construye. Nosotros hemos ponderado. Entonces, vamos a ponerlo claro. De pruebas. Nosotros vamos a dar a conocer, no quiero anticiparme, una serie de estudios, son 8, alrededor de los operadores del sistema de justicia, el costo de la justicia, que yo creo que nos va a tener que llevar a todos al bendito centro de la reflexión. Porque lo que están reflejando esos estudios, los niveles de vagancias que se dan en algunas instancias de operadores, lo que están revelando esos estudios, es una cosa que da ganas de llorar. Hasta tal punto que estamos viendo y buscando la forma para de una manera moderada hacer la presentación. Y ya el que lo vaya a leer que saque sus conclusiones. Yo no sé si ustedes me están entendiendo. Claro. Y qué bueno que se hace ese trabajo. Midiendo. Porque uno ve cosas y las critica. Pero ya con un trabajo de cada quien, mire, usted este es el suyo. Usted y usted. Pero ven acá. Eso del sistema penitenciario, nosotros tenemos la autoridad de hablar de ese tema. Porque nosotros hemos sido la institución que ha hecho los dos únicos sistemas penitenciarios, censos penitenciarios que se han hecho en este país.
¿Qué pasa? Y aquí hay una persona que trabaja en uno de ellos. ¿Qué pasa? Evidentemente de que ese fue un proceso en donde uno se involucró. Y el único estudio sobre la fiscalía. No, pero tú vas a ver el que sale lo que vamos a decir ahora. Entonces, había que hablar con esa gente de cómo te decían, los niveles de tráfico de influencia, las mafias que operan desde esos recintos penitenciarios. O sea, a mí no es que me lo contaron, fue que yo lo vi. Pero implícitamente, Servio Tulio, tú en dos ocasiones has distinguido entre el viejo sistema y el nuevo sistema. Pero el caso Quirinito, Fue el nuevo sistema penitenciario. demuestra que no hay diferencia entre los dos. No, lo que pasa es, oye, que lo que pasa, hay diferencia. Es una falla. Y esas cosas, Lo que no hay diferencia en la gente. y esas cosas, En los actores. y esas cosas van a seguir dándose. El tema ¿Cómo? es, Sí, porque es un desafío El tema es que permanente. cuando esas cosas se dan, tienen que funcionar los sistemas de consecuencia. Exacto. Eso es lo que pasa. Votar, cancelar, o sea, no hay una someter cosa a los más actores. riesgosa que invite más a hacer lo incorrecto que un recinto penitenciario. Eso es correcto. Es que tú no te puedes imaginar los millones y millones y millones de pesos que se mueven alrededor de esos espacios. La Victoria, por ejemplo. Ay, No, ay, eso- ay, ay, ay. Eso ¿Ese es un supermercado? No, eso es una cosa. Hay varios Bueno, supermercados un de prostíbulo. diferentes Es una tipos de cárcel. cosas. Eso es todo. Eso es un prostíbulo. Es una cárcel en donde la propia institución no tiene el control de la Victoria. Pero para nada. Exacto. Es un prostíbulo eso. O sea, ahí para que tú sepas, ¿Oíste, para tú Olguín llegar Lacaz? hasta ciertos niveles, Sí. ahí tú te tienes que poner de acuerdo con 2 o 3 de los que están presos desde hace años ahí, que yo creo que son ellos los que no quieren salir. Ajá. Porque ya ese es su modo Su de modo vida. así. Sí, sí. Y le va bien. Son empresas del No crimen. relaje. Sí, O sea, quien ajá. está preso le va bien. Claro. Algunos Y sí. lo más probable es que salgan y den su Algunos vuelta y sí. vuelvan En a el la viejo- gana. en el viejo venden modelo. Claro. Y no salen de vacaciones, como Claro, dice Doña no, Consuelo. Bueno, hay algunos que Toman salieron, vacaciones como fuera. los que salieron que Afuera. mataron a la señora, Ajá. que estaban condenados a 30 años. Condenados a 30 años mataron a esa señora. ¿Tú crees que esa gente no Coño, salen Dios sin la mío. autorización de alguna estructura? Claro. Así. ¿De Estado? Mafiosa. Te pregunto Claro, yo. claro. En ocasiones en el pasado Así mismo. salían por encargo. Encargados de acometer una acción. Bueno, yo te voy a poner un tema. Tareas. León. Tú sabes que yo tengo una relación con el sector financiero. Sí. Bien. Y eso lo sabe todo lo que estamos aquí. Sí. Bien. ¿Tú sabes en dónde se producen las mayores clonaciones de tarjeta en este país? En la cárcel. En las cárceles. No me digas. Ah, Es pero el diablo. El 70% Ay, me de duele las, la cabeza. de las clonaciones, te estoy hablando, pero oye esto, te estoy Ay, hablando mi de madre. cientos de millones de pesos al año. Sí, sí. Se producen desde esos espacios. O sea que el robo. Y claro, articulado con el exterior. Ahora pasemos al Ay, caso Dios del mío. acuerdo Qué logrado tierno con todo, el ¿eh? llamado el boli, en el caso Ay, el horrible boli. de la jovencita embarazada asesinada. Se aplicó un criterio de oportunidad. Yo lo veo correcto ese acuerdo. Totalmente correcto. ¿Lo puede explicar un poquito? No, un lo que punto de vista pasa es que- técnico para Sí. como material educativo, Sí, porque lo que han porque dicho algunos. hay ignorancia ¡Oh! regada por ¡Qué ahí distribuida. barbaridad! No. ¿Cuánta No, gente pues. escupiendo micrófono? No, es que eso no. Oye, el otro. También Respeta a es, tus colegas. Yo me voy ahí. no, también es por falta de formación. Tiene que La gente respetarse. no entiende aún ni conoce el proceso Esa penal. Eso sí, es la- eso sí. ese Eso es lo el que yo dato. creo. No. ¿De qué de lo que se trata? Tú frente a un hecho en donde han concurrido varias personas, generalmente hay un grupo que tiene niveles de responsabilidades mayores que otros. Con quien se hizo el acuerdo, este señor interviene después que ocurrieron los hechos. Sí. Eso es número uno. Obviamente, él, habiendo intervenido después que ocurrieron los hechos, cometió algo que, oye, que Horrible. es horrible. Que es horrible. Obstrucción de Sin justicia. embargo, acuérdense que el sistema de nosotros se fundamenta sobre la base de la acusación. Para tú hacer una acusación, tú tienes que contar con elementos de prueba claro, muy claro. Y generalmente cuando tú analizas en el marco de una investigación, ¿quiénes te pueden definir
y fortalecer y sustentar en un tribunal esos medios de prueba, tú dices, ven acá, yo voy a negociar con fulano. Y para eso se creó esa figura. Porque este es el tipo que me va a salvar el proceso. Y es el que me va a decir con claridad lo que esa señora y con las pruebas que se encubrieron. Sí. Y con las pruebas que se encubrieron, Claro. es él el que me va a decir Quirino con los en gringos. el tribunal cómo fue que pasó. Quirino con los gringos. Eso es así. Así mismo. Le llevó toda la El droga del sistema mundo. americano. Porque y lo en el busca. fondo, ¿Es? en el cambio fondo, al modelo por ejemplo, personal. en el caso de Quirino, Quirino se lo extraditan porque en principio él era parte de una estructura de mafia internacional. Y ellos Correcto. necesitaban las ¿Qué otras pasa? aristas. Ellos necesitaban al más débil, ¿Para qué? Para que le dijera, mira, dime quiénes son los que desde aquí están metidos en eso. Y efectivamente, y sobre esa base se negocia. Le meten, qué sé yo cuántos años que le metieron, Sí, 5 y años, después lo 6. despachan. Pero salvaron y desmontan entonces La una organización estructura regional, de mafia el Mar que era lo Menor. que venía operando y que era lo que impactaba en esa nación. Y también le interesaba a sus socios internacionales. Los Pero aquí dueños de los tenemos que ir carteles. creando Por esa eso se cultura. llevaron a Sí, otro. Pero Pero desde el caso a Figueroa Agosto, con el tema Sobeida, se dio una manifestación clara de lo De que hubo también. De de una ese negociación. recurso con el que cuenta el Ministerio Público. Bueno, y fíjate que por eso a la señora Sobeida se le disminuyó la pena. la despacharon. La negociación. Se extraditó a este señor que está preso en que a, Puerto Rico. que a mitad de periodo le Y iban a las sacar. estructuras que operaban de aquí fueron desmanteladas. Exacto. Yo te voy a dar un caso. Lo hicieron mucho los gringos Silvio Turio con los narcos colombianos en los años 80, 90. Exacto. Claro, Ahí mira, comienza. yo te Ahí voy a dar comienza. un caso en donde las negociaciones resultan ser positivas y cuando no por falta de cooperación. Ok. Yo no sé si ustedes se recuerdan cuando en el caso de la falsificación de medicamentos, Sí. que, Hoy, que Ay, sí. un dirigente vinculado a un partido X, al Partido Reformista. al Ah, Reformista. perdón. para que a mí no me gusta No, lo decimos personalizar. nosotros. No, bueno. Si no llega al acuerdo, se cae. Ese es, no, pero yo es que eso fue más grave. No A tenía ver, cómo a ver. construir No, eso fue casos. más grave. Es el No, caso José a ver. Cruz. ¿Es verdad? Oigan, ¿qué pasó en ese caso? Sucede que Está muy mal de Jenny salud. Berenice, que hace su investigación, evidentemente todo a ella la conducía a que había una estructura que falsificaba medicamentos. Agarraron al autor principal, pero sucede que para ella poder sustentar su acusación, ella necesitaba la cooperación de instituciones del Estado. Ay, ¿Qué pasó? Que eran socios. No, oigan, porque esto hay que Entonces- plantearlo con claridad. sí. Sí. Cuando ella le solicita a Salud Pública, vamos a ser responsables, y a Promese, que le den las certificaciones en donde constan que esos medicamentos que este señor le vendió eran falsificados. Adulterado. ¿Tú sabes lo que pasó? Que no. Nunca se le Nunca la enviaron. dieron. Ay, caramba, Nunca la dieron. caramba, ¿Qué caramba. llevó? Yo se lo dije a doña Consuelo que estuvo a punto de caerse. el ¿Qué brazo. llevó a Jenny Porque no Berenice hicieron la evaluación entonces? probablemente, ¿no? ¿Eh? Porque Ay, no Jenny hicieron la Berenice, evaluación. perdóname, no examinaron. perdóname, Pero perdóname. de ese No, Maduro porque por era el todo. pecho. Pero de ese Maduro por el Es que esos pecho, son los por niveles favor. de complicidad. Complicidad. Eran dirigentes políticos Sí, que estaban metidos en Permiso, eso. Lo permiso, salvaron. Silvio Tulio. Ay, Jenny Berenice, perdóname. No, pero de ese más perdóname, duro, de ese duro perdóname. por el pecho. Ya. Pero oigan esto. No dieron adelante. Caían Cuando todos presos. oigan, nosotros estábamos siguiendo Oye. ese caso porque yo sostengo la tesis Oye, eso. de que un falsificador de medicamentos es más peligroso que 10.000 sicarios juntos. Claro que sí. Eso es lo más, Mayor lo capacidad. más terrible de una Claro. sociedad. Más letal. Es un crimen de lesa Abusador. humanidad. No, lo más que terrible que tú te colectivo. puedes Más imaginar. más Esa letal. humanidad. Entonces, la falta de cooperación Sí, de las del mismo instituciones. Estado Sí. obligó a Jenny Berenice entonces a ponerse de acuerdo con el principal imputado y el acuerdo fue, mira, El yo sé acuerdo- que que se lo me va a engañaron a caer, él. se El me va a acuerdo más caer el feo. caso. Oye. No le han pagado los cuartos. que Porque la se le iba a caer el caso. Sí, No le pagaron. Ahora sí. tú me vas a tener que devolver esto y esto. Tú tienes 40 vehículos, dame 10. Tú tienes. Y Lo- tuve la obligación de hacer eso. Lo Ay, posible. Pero lo lindo es que Pero- no pero le no han es pagado lo que posible. le da el Cuando Estado. hay arreglos que son buenos por Pero te por malo, tengo una por pregunta. falta de cooperación y cuando son buenos cuando hay cooperación. Pero te Ahora no pregunto, se podía, Silvio Tulio. perdón, Mira no se que iban a ir podía, preso no más se gente. podía denunciar
a salud pública o la gente en las instancias ahí promesa de salud Otro pública lío más grande. como obstrucción o posibles cómplices. Claro que De debieron No, todo, y no, se el cae problema caso es, Se podía, como ¿verdad? ¿tú quiera. sabes cuál es el problema, Cristian? ¿Y cómo tú Que lo demuestras? certificar Sí. que recibieron medicina falsificada implicaba Lo incriminaba, incriminarse. sí. Autoincriminarse. Porque estaban incriminados. Porque eran Claro. socios. Entonces no iban a dar Señores, una certificación nunca. Yo conozco. Mira, eso es interesantísimo, Oigan, eso que estamos oyendo. Yo conozco. Cómplices, Yo le dije a cómplices. doña Y se caía en usted- casa si no me acuerdo. Doña Consuelo Señor. conoce, porque usted lo conoce. Sí, Yo sí, conozco. Sí. Y usted también lo conoce. Personas vinculadas al sector salud, Sí. que dirigen hospitales. Sí. Yo conozco Sí, algunas yo también. personas. Esa persona me dijo que ellos desde un principio sabían y por eso nunca le compraron a ese señor ningún medicamento, porque Entiendo. sabían en lo que andaban ese grupo. Oye. Y el Estado no Oye. sabía Lo grande es que lo no eran estaba placebos. pasando. No era medicina de que la fabricaron para No. engañar, no. Eran medicinas vencidas. Pero Sí. peor aún, Criminal. hay un medicamento, Y y tú eres falsificadas. deportista igual que Claro. yo. En materia de traumas, por ejemplo, de hueso, que se lo ponen al paciente cuando producto de un accidente para que no se desangre. Y tú no te imaginas, por El ejemplo, en el diablo, Darío pero- Contreras, Ay, Dios. la cantidad de gente que se moría Con un porque al medicamento final que lo no que se le funcionaba. estaba suministrando Era otra Era cosa. nada. era un medicamento falsificado. Es No, un es que esto es disparate. serio. Fusilable esa gente. O sea, eso Diablo. es serio. Pero hay un dato Pero mayor. lo grande que deben estar pero hay ahí un dato- todavía. Ah, claro. No, Eso es doña, azaroso. doña. Que Lo- parece que es un buen negocio, ¿no? Bueno, eso- Coño, ¿cómo no va a ser? Es todo negocio no, Se criminal. sigue bueno. haciendo. No, se La sigue haciendo. comunicación Se sigue haciendo. en Se este sigue país. haciendo. Se sigue Vaya haciendo. moca y sigue el fenómeno. Sí, Vayan señor. y siguen comprando la misma. Siguen comprando y Tulio, sigue la misma mafia comprando esa vaina. con el caso José Oye, yo que Cruz. vine Yo a no hablar sé de si es otra verdad. No, cosa, vamos para y allá me ahora. metió No, pero es que hablar está de- Hay que bueno aprovecharte. esto, está bueno, Con el caso sí. José Cruz había Ay, Dios todo eso que usted mío. menciona y también después que se judicializó el caso Yo creo que me existía bebí un el calmante temor falso, porque de no me toda la toca. gente que desde el Estado se había hecho Hoy también me socio ha dado dolor de directa o indirectamente de ese laboratorio. Oye, ¿cómo la ¿Por cosa? qué? Oiga esto, Consuelo. Sí, señor. ¿Por qué? Y por eso la negociación. No es porque a Jenny le interesaba que José saliera libre, que No, volviera. no, ya Lo que yo pasa entendí. es que eso, si se judicializaba, no solamente iba a caer preso José, todo lo que le compraban, que debieron verificar la compra de esos Así medicamentos mismo. y legitimaron la compra, tenían que caer presos. Claro que sí. Y al Estado no le convenía eso. Claro, un Eso fue, escándalo. Pero el proceso penal, vuelvo y le Dios digo, es mío. complejo. está muy No mal es lo José que la de gente salud. cree. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta que en todo lo que ha sido este desarrollo del proceso penal nuevo, han quedado Ay, Dios. rezagados una serie de abogados que eran emblemáticos en Sí. el país, porque fue que la lógica cambió. Sí, sí. La lógica cambió del proceso penal. Y entonces ya es más complicado tú, por ejemplo, conseguir Que inclusive eran hasta una emblemáticos condena. porque conseguían las condenas y conseguían lo que pasa es querían. que el proceso O anterior... conseguían lo que soltaran. ¿verdad? No, lo que pasa es que el proceso anterior se fundamentaba mucho sobre el sensacionalismo. Sí. O sea, una persona Y la que te manejara... discrecionalidad, No, y ¿verdad? que te manejara la oratoria a la Exacto. perfección. Sí, ¿verdad? Oye, Y era así muy era. difícil que perdiera un caso. Y el tráfico Porque de no influencia. era sobre la base de Y las prueba. oficinas que hacían Es la sobre la sentencia en base su casa. de la íntima convicción del juez. Y tú Exacto. tenías que convencerlo con Pero ven la acá, oratoria. con una Si tú oratoria ves y una una historia cuanta- buena, sí. tú ves Manejo coche. escénico. Ahora, Y Silvio las Tulio. pruebas no eran Atención, tan Carlos contundentes. Silvio Balcázar. Tulio, Mira, ¿cómo, eso Carlos está bueno muy ahora. Silvio Tulio, Duarte ¿cómo- Canal, cómo son podemos, Esos son cómo buenos. Son muy podemos buenos. cambiar este cuadro Ay, Cristo. de el dato? Tú hablaste de 60 y tantos presos preventivos. 64%. De la 64, pero creo que el periódico hoy tenía sobre 70, un dato. No, pero unas va a estadísticas. 67, Pero bueno, no más de ahí, no más de ahí. Ok, 2/3. Eso varía. ¿Cómo fue la FINJUS, que es parte incluso del Consejo del Ministerio Público? Sí, del Consejo de la Defensa Pública. De la Defensa Pública. Y del Consejo Académico del Ministerio Público también. Correcto. O sea, formando parte de todos estos actores. O sea, ¿cómo se puede cambiar esta situación Eso se va a de cambiar. prisión adelantada? Porque hubo un niño de 18 años, aquel que abusó de la niña, bueno, cumplía la edad adulto, que hubo un ministerio público que le pidió 3 meses de prisión preventiva. Cuña, el juez le dio los 3 meses de prisión preventiva.
Ay, sí. Pero ¿cuál es la maldita corrección para un niño que comete un exceso, criado con la abuela, y le mete 3 meses de una sanción? Entonces, uno a cada rato ve ese tipo de comportamiento. Pero no es a cada a la rato, jovencita, es que es el comportamiento. a la jovencita del embarazo, unos meses de... Ay. Ese es el comportamiento. Eso hay que Ay, superar. ay, Ahora, Cristian. una pregunta. Pero ¿qué hacer? Bueno, es que hasta que los Para cambiar actores del eso. sistema ¿Qué de hacer, dijo Lenin? justicia hasta que no le pierdan el temor A los a la medios. presión mediática, No van a administrar justicia. Hay que inyectar. se van a seguir dando esas ¿tú crees que distorsiones. eso también? Ustedes, los Porque, periodistas que andan- pero No, sabes, tiene pero tú miedo. dijiste Pero un yo le día voy- que a mí no se me olvida. Lo he dicho. El problema ya no es el sistema, son los actores. Son Tú los fuiste tú lo actores. que lo Es un dijiste. cambio de Es mentalidad. que Tú son los fuiste que actores. dijiste Los eso, a actores mí no no se me miedo. olvida. Es que son los Y es que son los actores. actores. Son los actores. ¿Entiendes? Tienen debilidad. Ahí, Hasta ¿cuál es que la los debilidad? actores no Como cambien. Pero hasta la Exacto. Suprema. El chip, Sergio Tulio, hasta la Hasta la Suprema. el sistema. La Suprema. El sistema. Pero ahora La- mismo en Ahora, la Servio Tulio. Suprema hay un caso de la gente, me lo La contaron Suprema no hoy. condenó al senador que lo protegió durante años, al de Peravia, Wilton Guerrero. Pero ya es un tema pasado. Ya es un Espérate, tema mira. pasado. ¿Cuánto No, odio ya es, casi- por Dios, toquecito, Cristian? En los ya, casicados no hay lo una condenaron. decisión. La Cuando Suprema, la Suprema tiene miedo, Senador se de la jodió el República. sistema. oye, la Suprema Mejor- está revisando un caso de una sentencia que ella misma dio y se ha echado para atrás ahora. El caso de los No, mira, casicados y la revisión. construcción. Lo Sí, del la revisión caso, lo pueden hacer. lo del caso, y Me lo lo voy a, dijo lo voy a Rita citar con Payá, oigan que me esto. encontré con ella. Oigan una cosa. Adelante. Lo del caso No, del no presidente Medina, eso fue un abuso. El presidente Mejía. 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 Uy, Hipólito Mejía, eso fue un abuso contra él. un abuso. Eso fue un abuso. Y que la Suprema avaló. No lo condenaron. Yo en La eso- acción de la Suprema es la abuso. Y yo no tengo ningún tipo de relación ni de preferencia No, con el no, no, presidente no. Hipólito Fue Mejía. así. Tengo una relación de amistad, sí. Claro. Pero hay cosas que no se hacen No, hombre. Así mismo. desde el Estado. Mucho menos la Suprema. Eso no se hace. Una pregunta, Tulio, Sergio Tulio. Yo no sé ni siquiera cómo fue que Antes de que entremos- eso lo aceptó. Sí. Porque él es Quizá bueno. Porque es un hombre producto- bueno. Ya había bonachón. mucha vaina, mucha Pero gente, mira, mucha intermedia. Prevención eso por fue un cansancio. Eso fue un abuso. abuso. Eso fue un abuso. Sergio Tulio, permíteme una preguntita. Contrataciones, ley de compra y Antes de contrataciones. contrataciones. Sergio Pero- Tulio, tú Tenemos que terminar a las 4. fuiste muy contundente en apoyar, y hemos dado seguimiento, las acciones del Ministerio Pero claro que de sí. Educación Claro que sí. con todo este Pero despelote claro que del ADP. Pero, ¿diste seguimiento a la acción en el Tribunal Administrativo en el día de hoy? Ya. Mira lo que le voy Ya a, él dijo que ellos no van a llevarse de eso, sino que van a hacer una aplazaron, asamblea. aplazaron. miren lo que yo le voy a La decir. ADP dijo que está convocando No, asamblea. Sí, Miren. pero el recurso de amparo que habían incoado, Miren, miren, ¿por qué llega tan tarde? Miren, déjenme decirle lo siguiente. Yo creo que a la ADP va a haber que ayudarla. Miguelito, te lo he dicho, te lo he dicho. No, porque es un Escuchen sindicato eso, sí, importante. tiene sentido. La directiva la va a desintegrar. Es un No, gremio no. con un gran historial. No. La directiva no. conspira contra Pero la vamos a eliminarlo para que lo ayudemos. Señores, es que ahí se ha perdido el juicio. Ahí se ha perdido el juicio. Ahí se ha perdido el juicio. Pasó con Citracode en una ocasión. Ahí se ha perdido el juicio. Vamos a eliminarlo para que ayudemos. Yo Ay, no vi. diga eso que después No. No, yo planteo, lo que yo planteo aquí, yo soy el Es responsable. un Pero buen- que no lo pero es bueno planteen, tener un gremio entonces, fuerte, En pero voz, racional. Ángela Pozo. Pero No, miren, di que miren. vamos, somos muchos. Miren lo que le voy a Yo decir. estoy de acuerdo. Miren lo que le voy a decir. Vea qué vaina. Adelante, Sergio Tulio. Miren, yo vi hoy, Y y se Sergio lo también. digo a los amigos de la ADP, para que eso no lo vuelvan a hacer. Óyelo. Porque no es verdad que los que estaban ahí eran maestros. Eso no es verdad. Los maestros no se comportan así en este país. No, y cómo estaban vestidos. Ahí había una turba de gente. O sea, es una duda razonable. No. Es que, oye, un maestro no se Vaya a puede ver el comportar video, así. hermano. Véalo. Es que eso no un maestro, o sea, un educador, Dios mío. personas que le están enseñando a los niños. Ven el video. Es que esos no eran maestros. Bueno, y que son modelos también. No, para la no, sociedad. es que no. Entonces, yo creo que a la ADP va a haber que ayudarla, Sí. Vamos a ayudarla. Ayudarla, porque la verdad es que lo que yo vi hoy, Fue increíble. Frente al tribunal. Hoy. eso, bueno, lo que hemos estado viendo. Fue Sí. un Porque lo que apoyo de pasó el fin de masas frente semana- al tribunal. Oigan, señores, eso es grave. Tigueraje lo que había ahí. Dios. Eso es grave. Grave.
Pero si se Entonces, llega a un acuerdo, mañana no hay docencia, hay una asamblea. Santiago no tiene clase desde el lunes. Bueno, Aso tampoco. Barahona Entonces, también. dijeron que Creo que hicieron un llamado se acogen a la a decisión. suspensión de esos Miren paros. lo que le voy a decir, lo voy a decir, y es una premisa que estoy dando. Se suspendieron Adelante. esos paros. Adelante, Que adelante. nadie ha señor. hablado de eso, ¿eh? No. Adelante. Hubo clase. Miren, Hubo el clase. derecho a la educación es un derecho fundamental. Fundamental. Sí. Cuando ustedes se van a la ley de los procedimientos constitucionales, que esa ley se hizo en la fundación, y se la presentamos a la comisión de juristas, que la aprobó y así la remitió al Congreso. Yo fui uno de los coordinadores, conjuntamente con Eduardo Jorge Prats. Esa ley faculta al Tribunal Constitucional a de oficio, frente a una petición, a declarar inconstitucional cualquier cosa, ¿eh? Que no se jueguen con eso, ¿eh? Ok. El derecho a huelga no está por encima del derecho a la educación. Pero ellos tienen Jamás. libertad. Pero ellos- El Jamás. derecho a huelga no está por no, encima del derecho a la educación. Claro, ¿eh? porque es un Y en el derecho La pacto, huelga no es fundamental. y en el pacto por la educación, que lo firmamos todos, Noten ahí. hay una disposición que dice que ellos se comprometían a en horas laborables no hacer No hacen huelga. ni asambleas. Pero el problema, Servio Tulio, es que no importa que el Tribunal Constitucional emita una sentencia, aquí se ha impuesto el desacato. Bueno, el problema es que el ADP tiene que entender que ellos no son ni juez ni parte, pero sobre todo y ante todo ellos no son el Estado. Así es. Entonces vamos a poner las cosas en su sitio. Son un Pero chin lo de que Y hay- les voy a decir algo, espérense. Un chin del Estado. Yo respeto mucho el sector educativo, porque uno viene de ahí. Claro. O sea, yo vengo del sector educativo, yo pertenezco al sector educativo, pero hay cosas que un Estado no puede permitir, ¿eh? Totalmente de Exacto. acuerdo. No puede permitir, ¿eh? Totalmente de Y más acuerdo. cuando uno está viendo que este es un problema que parecería que la génesis está a lo interno de un partido político. Así Sí, mismo. es lo de peor. adentro, Es de verdad. adentro. Es de adentro. Sergio Es verdad, Tulio el problema de, vino de- para de el la- programa del así. PLD. Pero puntualizo, Pero que venga mañana. pero puntualizo sobre ese tema, Estoy de Servio acuerdo. Tulio, Mire, que lo mire. que hay ahora mismo es un pulso de fuerza. Parece- y ciertamente parecería que el sí. ministerio tiene la fuerza de la ley, pero la ADP tiene la fuerza. En Sergio este Tulio, momento ¿por qué? tiene la fuerza. Sergio Y lo está mostrando. Nada va más allá que el poder La de un fuerza Estado. bruta, Sergio Tulio, Nada va más pero la allá está que el poder de un ejerciendo. Estado. Y el presidente también tiene que jugar su rol en esto, ¿eh? Así mismo. Eso hemos dicho Porque a nosotros. veces Presentarlo bueno a está los jugando tres actores. a que los actores resuelvan el problema. No, no Él es debería. el principal actor. Así es. Para empezar, El mantengo al margen. él es el Él llega como protagonista Superman, espérenlo. de esta reforma educativa. Y yo entiendo que como protagonista es el primero que tiene la obligación de defender. Así Y mismo. Sergio Tulio, ¿por qué Bien. modificar la ley de contratación? Porque no Compra y sirve. contrata- Porque eso no sirve para anda, nada. diablo. Sí, fue una buena conclusión. Un hombre Ya, tan porque eso no moderado y sirve. tan ponderado. No, pero, Sencillo como pero eso. oye, ¿Por qué no ya sirve? todo lo que es El trabajo. Hay que gobierno nos ha explicar estado nada, engañando Ya. entonces. No, Tiene mucho de- el Tan gobi- sencillo como eso. yo Todos no- los gobiernos nos han no, estado no, engañando no. con eso. Es que la ley, eso no sirve para nada. Eso lo permite todo. Pero Ay, yo no creo me que habrá haga reír. tiempo, porque yo sé que ustedes tienen que hacer una pausa. Pero yo quisiera más adelante que nos invitaran a Yocasta, Guzmán y a mí, Ok. que somos los que hemos Careo. venido trabajando esto conjuntamente No, están de con acuerdo. Olivo Rodríguez, Ay, sí. desde la Olivo presidencia. está aquí. Este es un proyecto del presidente de la República. ¿eh? Olivo está aquí. Ah, no, pues se Olivo aprueba. viene la semana que viene. Ah, ok. Este es un proyecto, espérate, este es un proyecto de la ¿Ustedes pueden estar los tres presidencia. aquí el lunes o el martes? Bueno, ojalá y que Oliver está aquí, pero el lunes podemos estar Yocasta y yo fácilmente. Solamente Ok. para Vamos a cerrar, coordinar solamente eso para cerrar, para no te ese vayas. tema. Sergio, Ay, sí. y entonces, ¿será posible o no será posible la reforma para el tema de la repostulación? ¿En qué sentido? Ay, presidente Danilo sea puede ir o Pedro, no. La no única dañe el forma que el programa. presidente se puede reelegir es modificando la Constitución. Constitución. Están inventándose muchísimas cosas por ahí. No, hombre. Eso él no lo va a para hacer. ¿Oyeron, muchachos? Que no va, él no se va a ¿Y tú qué repostular. crees? Noten eso. Que ojalá y no se metan. Él no puede decir que no, porque al otro día se le muda todo. ¿Cómo digo? Sergio Tulio Castaño, gracias. Que yo que creo, yo lo que creo es que ojalá y que no se meten en eso. No, Que yo estoy de Danilo no se acuerdo. meta. Yo Danilo, estaría de acuerdo con esa Danilo es posición. muy pragmático. Ay, ni Danilo ni Cambie Lionel. fuera, Denis.